acá y vamos aquí a compartir pantalla. Ahí están viendo entonces ahora el PowerPoint. Sí, profe. Perfecto. Déjeme que hay alguien más en la sala de espera. Ya. Entonces, tenemos, lo que habíamos dicho es que tenemos dos posibilidades. A ver, mejor voy a cambiar aquí, voy a usar la pizarra. Está un poco lento, parece. Voy a cambiar voy a cambiar el tablet de internet para no estar con el mismo internet en los dos lados. Un segundo. ¿Se les quedó pegado a ustedes también o no? Yo por lo menos veo negro. Ya, entonces déjenme cambiar aquí este. Ahora debe mejorar. Vamos a ver qué pasa. Ustedes me avisan si es que empiezan a ver la página en blanco, por favor, de los apuntes o hacer el dibujo. Ahí se ve, profe. Perfecto. Ya, entonces acuérdense que estábamos hablando de suelos con contenido de finos menor que un 10% y suelos con un contenido de finos mayor a un 10%. Esas eran como las dos familias que vamos a dividir esto. Cuidado que este 10% que estoy hablando, uy, no era eso lo que quería hacer. Este 10% que estamos hablando acá no es un valor fijo, no es un valor mágico, y hablamos también de que normalmente hay un rango de 8 a 10%. Entonces, ¿qué hacíamos si es que el suelo tiene un contenido de finos mayor a un 10%? ¿Qué ensayo vamos a hacer para determinar las características de compactación del suelo? ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos en la clase anterior. El ensayo Proctor, no me Es acuerdo. Proctor modificado. Acuérdense, había Modificado. Proctor estándar y Proctor modificado. Entonces vamos a usar ensayo Proctor modificado en caso de los contenidos finos sean mayor a un 10%. Recuerden que el 10% es un valor variable, hablo aquí del 10%, pero es variable. Y lo que tenemos entonces en ese ensayo es una gráfica de peso unitario seco versus humedad, y esto forma esta especie de campana invertida donde podemos obtener entonces un valor de gamma de máximo y obtener una humedad óptima, donde vamos a obtener el mayor grado de compactación. Y vamos a referir entonces en terreno la densidad requerida, ¿cierto? En terreno normalmente se elige como un porcentaje de esa densidad máxima del Proctor. ¿Ya? Eso sería con estos suelos, entonces, con estos suelos que tienen un 10% o más de finos. Por otro lado, ¿qué pasa si tenemos suelos con menores a 10% de finos? ¿Se acuerdan qué hay que hacer ahí? También lo conversamos, pero lo vimos con menos de tensión. Vamos a usar aquí el concepto de densidad relativa. Vamos a usar dr. ¿Y cómo se define la densidad relativa? La densidad relativa va a ser igual
a E max menos E partido por E max menos E min. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver qué es cada término. E max sería el índice de poros máximo que en teoría podemos lograr en el suelo. E mínimo sería el índice de poros mínimo que podríamos lograr en el suelo. Y el E solo, sin nada, es el E que tiene el suelo en terreno. ¿Ya? Entonces, aquí, cuando yo tengo contenidos de finos bajos, acuérdense que no se forma esta campana que teníamos a este otro lado, no se forma esa campana, y por lo tanto no podemos usar esa idea del gamma D máximo ni la humedad óptima, sino que vamos a tener que usar esta densidad relativa que está acá. Para eso, entonces, lo que se hace es un ensayo para determinar el E máximo de ese suelo, un ensayo para determinar el E mínimo de ese suelo, y obviamente hay que medir en terreno, por ejemplo, a través del cono de arena, cuál es el E, ¿cierto? La densidad o el índice de poros que va a tener ese material ahí en terreno. Este es el terreno y eso es lo que va a ir en el E solito que está ahí arriba. Ahora, ¿qué pasa con este E máximo? ¿Qué es el E máximo? ¿Es cuando el suelo está más suelto o más denso? ¿A qué corresponde ese estado E máximo? ¿Cuando el suelo está más denso o más suelto? ¿Más suelto? Más suelto, perfecto. Entonces lo que se hace aquí, ¿cierto? Aquí hay que se sigue una norma cómo se debe realizar eso, pero lo que se hace básicamente es hacer un ensayo donde uno deposita el suelo con la menor cantidad de energía posible, de modo de que quede lo más suelto posible. Siempre existe alguna forma adicional de uno que lo pueda lograr un poco más suelto incluso, pero si uno sigue este estándar, ¿cierto? Va a lograr un estado lo más suelto posible siguiendo ese estándar. Eso sería entonces este E máximo, un estado lo más suelto posible siguiendo un estándar. Por otro lado, el E mínimo se refiere, ¿cierto?, a una máxima densidad que vamos a lograr, y esto se logra también siguiendo una norma y siguiendo un procedimiento donde se hace vibrar el suelo. Y se logra entonces un suelo lo más denso posible. De nuevo, existen estados que podrían ser más densos que ese E mínimo. O sea, no significa realmente que el E mínimo ustedes no puedan lograr una densidad mayor en ese suelo. Podría ser, pero ese sigue un estándar y busca un suelo lo más denso posible, obviamente sujeto a una energía administrada. Uno podría suministrar más energía y lograr más densidad todavía, pero bueno, no es el caso, hay que pararse en algún punto. Entonces, con eso se logra el E máximo y el E mínimo, con unos estándar ensayos donde voy a obtener el estado más suelto y el estado más denso, y con eso evalúo entonces esta fórmula de densidad relativa. Y de nuevo en terreno, lo que voy a pedir es que la densidad relativa, ¿cierto?, lograda en terreno, sea mayor a un cierto número, normalmente 80-85% de densidad relativa es lo que se pide en terreno. ¿Dudas, preguntas? ¿Entiende la idea? Sí, se entiende. ¿Ya? Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? Tenemos dos tipos de comportamiento, digamos, ¿no es cierto? Suelos con contenidos de finos altos, ¿sí? Yo no entiendo ese que es el 80 y 85% de DDR. ¿Qué sería el 100%? Buena pregunta. A ver, el 100%, perfecto, voy a usar aquí otro lápiz de otro color, pero me voy a tirar de esa fórmula para acá. No se confunda que no estoy bajo el Proctor, ahí terminó el Proctor. El 100%, ¿qué significaría el 100%? DR igual a 1, o, si lo pongo en términos de porcentaje, 100%, significa que si la definición de DR es E máximo menos E, partido por E máximo menos E mínimo, ¿qué valor el E en el terreno natural tendría que tomar para tener una densidad relativa del 100%? ¿Cuál sería el valor del E, ¿cierto? Ese E que estoy ahí subrayando, ¿cuánto sería el valor del E que tendría que tomar en terreno, ¿cierto?,
¿cierto? Que es lo que voy a reemplazar aquí, para tener una densidad relativa del 100%, o 1, El E mínimo. el E mínimo. O sea, ¿qué es lo que me está diciendo? Si usted tiene un E medido en terreno que es igual al E mínimo que uno logra en este ensayo estándar, ¿cierto? Suministrando una buena energía para lograr una densificación fuerte, entonces usted tiene una densidad relativa de un 100%. Si E es igual al E mínimo, usted tiene una densidad relativa del 100%. Por el otro lado, si ese suelo está tan suelto que se iguala al máximo estado suelto que usted puede lograr en el laboratorio en este ensayo estándar, o sea, muy suelto, el E, ¿cierto?, es igual a E máximo, significa que el de densidad relativa es igual a ¿cuánto? Si reemplazo entonces aquí E por E máximo, ¿cuánto me queda la densidad relativa? 0. 0. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que va a pasar es que esta densidad relativa se mueve cuando yo tengo E igual a E máximo, o sea, en su estado más suelto, en densidad relativa 0, y se va a mover al estado más denso cuando yo tengo el E igual al E mínimo, igual a 1 o 100% de densidad relativa. Entonces, nos vamos a mover entre 0 y 100, dependiendo cuál es el E real que tenga el suelo en terreno. O sea, si yo estoy haciendo una carretera y hago aquí el ensayo, el cono de arena y determino cuánto es mi E, ¿cierto? Eso me va a decir entonces, su densidad relativa es de un 60%. Y lo que normalmente se pide es que esa densidad relativa, ¿cierto?, en proyectos que yo quiero que quede esto bien compactado, tenga al menos un 80-85% de densidad relativa. ¿Ahí sí se entiende ahora? No sé quién preguntó, pero ¿se entendió ahora lo de la densidad relativa 80-85%? Sí, profe. Súper. Perdón, ¿estaba diciendo más dudas o preguntas sobre la densidad relativa? ¿O sobre el Proctor? ¿No? ¿Todo bien? Creo que todo bien, profe. Perfecto. Ahí voy a borrar esto, que no se confundan después de la grabación, porque esto quedó grabado de otra clase cuando estábamos viendo consolidación. Así que... Ya. Vamos entonces a la siguiente parte del curso. Un segundo, vamos a abrir otro PowerPoint. Y vamos a pasar a flujo de agua en suelo. Ahí lo tenía abierto ahí, ¿no? Segundo, tenía abierta la carpeta, pero parece que se cerró. Por mientras, si tienen alguna duda, me avisan. Curso de flujo. Perfecto. Entonces, aquí compartir. ¿Se está escuchando bien? ¿Vamos todo bien? Sí, pero se escucha. Ya. Ahora me avisan si se está viendo un PowerPoint. Sí, se ve, profe. Ya, gracias. Entonces, vamos a hablar sobre el flujo de agua en suelos. ¿Ustedes ya están haciendo o hicieron el curso de fluidos, mecánica de fluidos? Sí, profe. ¿Lo hicieron este semestre o lo hicieron el semestre anterior? Anterior. Ya, perfecto. Bueno, Yo no puedo tomarlo, eso sí. Y ¿lo estás tampoco tomando estoy ahora? tomando ahora. No, ya, entonces, ¿y vas a tener que repasar el jueguito o no más que repasar?
volver un poco a esos conceptos, o tratar de conseguir los cuadernos y de tus compañeros, porque básicamente lo que vamos a ver ahora de flujo de agua en suelo, bueno, es la misma teoría que usan ustedes en fluidos cuando ven eh, flujo de aguas en tuberías, etc. ¿A qué me refiero? ¿Se acuerdan del concepto de Bernoulli? Sí. ¿Ya? Vamos a usar la misma idea, lo mismo que mueve el agua dentro de tuberías, las mismas fuerzas, son las que mueven el agua dentro del suelo. Y una diferencia, bueno, hay varias diferencias, digamos, también, pero las mismas ecuaciones, las mismas teorías está detrás. Una diferencia es que nosotros vamos a tener principalmente en suelo flujo laminar. En tubería ustedes pueden tener flujo laminar o turbulento. Nosotros nos vamos a concentrar y lo vamos a ver en flujo laminar, lo cual hace esto un poquito más sencillo. Y obviamente la otra diferencia es que no hay tubería, los diámetros son dependiendo de las partículas de suelo y eso hace que sea un poquito más complejo también por el lado de suelo. ¿Ya? ¿De qué nos sirve esto? ¿Para qué lo necesitamos en ingeniería civil? Bueno, estimación de infiltraciones. O sea, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tengo una represa, ¿cuánta agua se me está escapando? Si tengo haciendo una excavación para hacer una obra, un subterráneo de un molde, un edificio, etcétera, quiero saber cuánta agua está entrando a esa excavación. Análisis de estabilidad en taludes, cuando tengo lluvias, cuando tengo flujo de agua, ¿cómo ese flujo de agua eh, genera cambios en la estabilidad de mi talud? Y estimación de fronteras de flujo, ¿cierto? Bien importante, cómo ubicar la napa de agua, por ejemplo. Aquí vamos a mostrarle algunas fotos, algunas cosas de lo que uno hace en ingeniería civil, lo que ustedes debiesen ser capaces de hacer ya terminando este capítulo del curso. Aunque no lo crean, debiesen ser capaces de hacerlo. Esta es una foto de una represa de tierra, ¿cierto? La única vez que nosotros usamos la palabra tierra en suelos es cuando hablamos de estas represas, ¿cierto? De tierra en este caso. Estamos tratando de, ya hemos visto varios ejemplos por distintas materias, compactación, clasificación de suelos, son una de las obras grandes que uno hace en mecánica de suelos, que están asociadas a minería, también a colección de agua, generación de electricidad, hay bastantes aplicaciones de estas represas. Y como ustedes saben, estas represas lo que intentan, ¿cierto?, es almacenar el agua. Por lo tanto, siempre se va a escapar una cantidad de agua, y ustedes pueden ver aquí aguas abajo, cuando se está posando agua, significa que se está escapando agua de alguna forma. Pero lo que uno quiere es que ese escape de agua sea controlado y que sea menor, obviamente, de lo que se está generando de agua. O sea, aquí voy a decir algo, probablemente está reflejando la realidad, pero si yo genero 1000 litros, ¿cierto?, por día que me está llenando el embalse, y se me están escapando 500 litros por día, bueno, no hay gran problema, ¿cierto? Tengo 500 litros de positivo del balance. Por el contrario, si yo genero 1000 y se me están escapando 2000, no me va a servir esta represa porque se me está escapando más de lo que estoy almacenando al mismo tiempo. Lo que ven ustedes acá, a mano derecha, es un software, este es el ZIP W, que básicamente permite hacer las cosas que nosotros vamos a plantear aquí y las podríamos tratar de hacer a mano, pero existen software que me permiten hacer estos cálculos en forma más rápida, pero usan exactamente las mismas ecuaciones que nosotros vamos a ver en el curso. ¿Okay? Cualquier duda, pregunta, me detienen, me hacen consulta. Aquí está lo que estábamos hablando también. Muchos proyectos, ustedes pueden encontrar la napa cerca de la superficie, tal como se ve en esta foto. ¿Están viendo ahí bien la foto, cierto? Sí. Perfecto. Entonces, ustedes tienen una napa a una cierta profundidad y resulta que ustedes quieren construir, porque acá hay un subterráneo, porque acá están haciendo un túnel que está pasando por debajo de las calles, cualquier motivo. Y para poder construir, no pueden construir debajo del agua, es mucho más complicado. Van a, ¿cierto?, agotar la napa. Entonces ustedes tienen que decidir, tienen que tener claro eso antes de que empiece la obra, de cuántas motobombas, por ejemplo, van a necesitar en este proyecto para agotar esas napas. En este caso acá ustedes pueden ver con una sola motobomba, por el tipo de suelo, es suficiente para agotar esta napa. Ahí ven cómo está excavando después la retroexcavadora.
y en otros casos, en vez de, puede ser la misma dimensión de esta excavación, pero si el suelo es distinto, ustedes pueden necesitar, en vez de una motobomba, 100 motobombas. Y les voy a mostrar ahí un caso en el sur de Chile, después de, para que vean una, porque no, si no me creen que uno puede estar con tantas motobombas, se puede dar el caso. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo me equivoco, ¿cierto? Y digo, necesito una motobomba para este proyecto, y después me doy cuenta en terreno que necesito 100, queda la escoba. Queda la escoba porque uno queda súper mal parado y además porque el costo de tener una motobomba con el costo de tener 100 es absolutamente distinto y obviamente las ganancias de la empresa constructora se pueden ir a las pailas, ¿cierto? Por haber calculado mal el cuánta agua tengo que sacar al día, ¿cierto? Cuántas motobombas puedo necesitar. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿Encuentran interesante esto? Es poder calcular, por ejemplo, si tienen que hacer una excavación, cuánta agua tienen que sacar todos los días para poder bajar la napa, ¿no? No mucho. Los Es perdí. interesante ver cómo puede afectar tanto el agua. Uno no pensaría que es como tan importante. El agua en proyectos de ingeniería civil es re importante, súper importante, no solo porque puede generar muchos daños, las fuerzas que ejerce el agua sobre las estructuras son, aunque sea agua estática, es muy fuerte, normalmente es mucho más fuerte de lo que genera el suelo o la roca, eh, y también, ¿cierto?, el poder agotar, el poder mover el agua puede tener costos muy bajos, como el caso que estamos viendo en ese ejemplo acá, pero también se puede tener casos con costos muy altos, ¿eh? Vamos a ver ahí que un parámetro que vamos a hablar en este curso es la permeabilidad o conductividad hidráulica del suelo, eh, y es el parámetro en ingeniería civil que más varía. O sea, puede ser puede ser 6 órdenes de magnitud, 7, 8 órdenes de magnitud. O sea, 6 órdenes de magnitud es 1.000.000 de veces más el cambio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con 1.000.000 de veces más, que ustedes pueden calcular, ¿cierto? Que ustedes necesitan una motobomba en un tipo de suelo y en otro tipo de suelo pueden necesitar 1.000.000 de veces más, o sea, 1.000.000 de motobombas para lograr el mismo resultado. O sea, es fenomenal el cambio que ustedes pueden tener. Entonces, hay que tener bien claro eso. ¿Dudas, preguntas? Todo bien, profesor. Aquí está lo que yo les decía, flujo de agua en suelo en taludes. Este es un proyecto real en el sur de Chile. Debe haber sido uno de los primeros proyectos. Yo cuando recién salí como ingeniero que me tocó trabajar en el año 99, imagínense, hartos años atrás. Y en este sacaron muestras de suelo, hicieron toda la ingeniería, los análisis de estabilidad del talud, y siempre se les venía abajo, así como ustedes ven ahí, esas fallas que se están generando. Y no se veía agua, ¿ya? Sin embargo, aquí mirando terreno, nos subí por allá detrás de esa reja y aquí encontré un pozo de agua, donde el agua estaba a pocos metros, por lo tanto la napa estaba más o menos a esta altura del, del talud. Y como este talud es de un material muy fino, el agua salía por el talud, pero sale muy despacio, o sea, salía en gotitas, no era ni siquiera perceptible al ojo humano, digamos, o sea, se evaporaba yo creo más rápido de lo que alcanzaba a salir incluso. Pero la fuerza que ejerce ese flujo de agua en suelo, esto es importante, lo vamos a ir discutiendo más adelante, pero la fuerza que ejerce, esa fuerza de filtración que se llama, no depende de la cantidad de agua, no depende del caudal, ¿ya? Eso es una de las cosas que vamos a ir conversando más adelante, esa fuerza depende del gradiente hidráulico, pero no necesariamente del caudal. O sea, aquí yo puedo tener un material gravoso donde sale un montón de agua y la fuerza puede ser exactamente igual a la que tendría este material mucho más fino, que salen gotitas, pero la napa se encuentra en el mismo punto. Aquí el gradiente hidráulico de los dos ejemplos, suelo fino o grava, va a ser exactamente el mismo, por lo tanto la fuerza sería la misma. Pero en un caso ustedes tendrían un flujo pequeñito, que en el caso de este suelo fino, y en otro caso tendrían un gran flujo de agua. Entonces, ahí vamos a ir viendo que
que uno tiene el concepto, ¿cierto?, de que esta fuerza de filtración, uno piensa, claro, cuando hay un flujo de agua fuerte es porque va a tener una gran fuerza de filtración, y eso no es necesario realmente, ¿ya? Así que, y eso es lo que pasaba en este proyecto, y entonces al poner esa fuerza de filtración, ahí uno se da cuenta que, claro, esto generaban estas fallas y había que hacer algo para evitar que esas fuerzas de filtración hicieran fallar este talud a cada rato. ¿Dudas, consultas hasta el momento? ¿Todo bien? Bueno, otro problema de flujo de agua es lo que ustedes ya vieron, consolidación. El asentamiento, todo esto que hablamos de la consolidación, acuérdense que la consolidación, ¿qué lo que era? Era un flujo de agua que escapaba del agua hacia arriba y hacia abajo. Yo le agrego esta carga, ¿cierto?, al suelo, y esa carga al suelo genera presiones de poros en el suelo, o sea, aumenta el Bernoulli del agua bajo esa fundación. Al aumentar el Bernoulli, aumentar las presiones de poro del suelo acá, se genera un gradiente hidráulico, que el agua quiere ir desde acá hasta zonas donde hay menor, ¿cierto?, presión. Y eso genera un flujo de agua, eso es la consolidación. Nosotros podríamos haber visto toda esa teoría de la consolidación pensando simplemente en un flujo de agua. Acuérdense que en algún momento lo conversamos, la ecuación de Tersaghi, ¿cierto?, de consolidación, lo que está diciendo es que el flujo de agua, el agua que está saliendo aquí debajo de esas fundaciones, o el flujo de agua que está generándose porque hay un exceso de presiones de poro, es igual al cambio de volumen que va a tener el suelo acá. O sea, está el suelo completamente saturado, y como fluye el agua, el suelo empieza a achicarse, empieza a compactarse. Esa es un poco la idea. Entonces uno podría ver toda esa teoría simplemente calculando el flujo de agua que va a existir acá debajo e igualando ese caudal o ese flujo, ese volumen de agua que se está escapando al cambio de volumen del suelo que uno tiene debajo de la fundación. Así que también uno podría ver ese problema. No lo hacemos en la práctica, usamos todo lo que vimos, ustedes vieron de teoría de la consolidación, pero se podría ver como un flujo de agua simplemente. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? Otra cosa que ustedes ya vieron, ¿cierto? Del efecto del agua en suelo, ustedes conversamos sobre los límites de Attenberg, ¿cierto? Cómo varía el comportamiento del suelo si es que se encuentra más cerca de su estado más sólido, más seco, o si se va, ¿cierto?, aumentando el contenido de agua. Eso ya lo conversamos anteriormente. Hablamos también de las tensiones efectivas, cómo la ubicación de la napa va cambiando esa tensión efectiva. Empujes de agua sobre estructuras, como tenemos empujes de agua sobre estructuras, congelamiento en suelo, fuerzas de filtración sobre estructuras de suelo, son todos los efectos que puede tener el agua en suelos. Entonces, a ver, aquí los que hicieron fluidos, ¿qué produce flujo de agua en suelo? ¿Quién me puede decir cuáles son las fuerzas o los potenciales que producen flujo de agua en suelo? ¿Quién puede ahí decirme sobre eso, por favor? Vamos, muchachos, un poco más de participación. ¿Qué produce, qué ustedes piensan en las tuberías, en fluidos? Diferencias de ¿Aprendieron algo en presión. fluido, no? ¿Ah? Diferencias de presiones. Diferencias de presiones, perfecto. ¿Cierto? Si yo tengo en una zona una presión mayor que en otra zona, voy a tener un flujo de agua, perfecto. ¿Qué más? Si yo tengo acá, ahí tengo el agua, o tengo una tubería, pongámoslo en términos de tuberías, tengo tubería, y si tengo aquí presión mayor que en esta zona de acá, entonces voy a tener ahí un flujo de agua de una zona de mayor presión a una de menor presión. ¿Qué otra cosa puede producir flujo de agua? No sé si la capilaridad cuenta como un flujo. A ver, la capilaridad finalmente, ¿cierto? Lo que me está generando es presiones. La capilaridad es una succión, es una presión negativa, entonces también está dentro de lo que sería presión. ¿Qué más puede ser?
Acuérdense, se hicieron esos problemas de cuando tenían tuberías, que cómo fluía el agua de un lado hacia otro. Hicieron esos tipos de problemas, ¿o no? pero como con bombas, ¿no? Ya. Bueno, la bomba, ¿cierto? Lo que está generando es básicamente como una presión. Entonces, estaría dentro de la misma idea. ¿Qué otra cosa? También genera, bueno, uno lo puede ver por el lado de genera una velocidad. También puede ser. ¿Se acuerdan de cuántos términos tenía el Bernoulli? ¿Se acuerdan del Bernoulli? Presión, velocidad y área transversal, ¿o no? Presión, velocidad y tenía altura. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sería altura? Sería altura que ahora yo tengo esa canillería que antes la puse horizontal, ahora la pongo así inclinada, y yo digo, ok, sabe que aquí tengo la misma presión que acá arriba, pero al estar inclinada, ¿dónde va a haber flujo de agua? Si esto está lleno de agua, ¿desde dónde hacia dónde? De arriba abajo. De arriba a abajo, ¿cierto? Porque tengo mayor Bernoulli, en este caso tengo mayor altura en este elemento con respecto a este otro acá. Y lo otro que teníamos del Bernoulli, ¿cierto? Es cuando tengo velocidad al cuadrado. La velocidad, que eso lo podría generar también con una bomba, ¿cierto? Genero velocidad en el fluido y por lo tanto también puedo tener flujo de las zonas que tengo mayor velocidad hacia otras de menor velocidad. Todo eso era parte del Bernoulli. Entonces, todas esas fuerzas, ¿cierto? Es lo que me va a generar el fluido y vamos a ver que hay fuerzas resistentes, que en este caso en el suelo va a ser el roce con las partículas que tratan de impedir, ¿cierto? O disminuir ese flujo de agua, ¿ya? Pero las fuerzas son básicamente las mismas que tenemos en fluido. Otras menos vistas normalmente, pero que también generan flujo de agua, es el calor. O sea, si yo tengo, ¿cierto? Esto probablemente ustedes lo han escuchado, pero si yo tengo aquí como una laguna, ¿sí? Voy a hacerla aquí un poquito más grande, y tengo una laguna, y por alguna razón a esta laguna, ¿cierto? En esta zona acá le llega mayor sol, ¿cierto? Hay mayor, y genera mayores temperaturas acá. Ustedes pueden tener un flujo, van a empezar a tener un flujo de agua desde esta zona hacia las temperaturas menores. O sea, el calor o la temperatura va a empezar a generar también un flujo de agua. No sé si eso lo tenían claro, lo sabían, lo conversaron también en fluido. Sí, no. Sí, profe. Y lo mismo con la electricidad. Esto probablemente es menos todavía visto por ustedes, pero si yo genero acá, si yo en esta laguna, de alguna forma genero, supongamos que aquí genero un circuito, ¿cierto? Donde genero un delta voltaje, entonces entre la zona sur y la zona norte de la laguna, también voy a empezar a tener flujo de agua producto de este voltaje que estoy generando. Que ustedes no lo crean, es así. Y esto lo ocupamos nosotros en represa, lo ocupamos al revés. En represas, déjenme volver aquí al dibujo de la represa, nosotros lo que hacemos es, esto fue bien entretenido, participé en un proyecto hace años atrás, donde fueron las primeras veces que se utilizó eso. eh, y lo que uno puede hacer acá es poner sensores como voltímetros, ¿cierto? Voltímetros, donde yo puedo ir midiendo la diferencia de voltaje que se genera aquí adentro del muro, ¿cierto? Estoy viendo dentro del suelo, la diferencia de voltaje que se genera en distintas zonas. Bueno, en las zonas donde tenga más flujo, por ejemplo, donde yo creo que tengo pérdida, o se me han hecho ciertos unos pequeños orificios en esta represa, tengo miedo que pueda llegar a fallar. Así se usó en la represa Maica, por ejemplo, en British Columbia. En esas zonas voy a tener, producto de ese flujo de agua, voy a generar un mayor voltaje. O sea, el caso se da al revés, para los dos lados. Ustedes pueden generar artificialmente, ¿cierto? Si ustedes ponen un voltaje aquí, un delta voltaje, van a generar un flujo de agua de un lado hacia el otro, pero al revés, si tienen un flujo de agua por X razón, ustedes también pueden medir el voltaje y se van a dar cuenta que se genera un cierto voltaje. Estamos hablando de milivolts, voltajes muy pequeños, pero uno los puede medir y así lo hicimos en un proyecto, los medimos y notamos y encontramos aquellas zonas donde estaban mayores
filtraciones para poder reparar esa represa. ¿Dudas, preguntas? ¿Se entiende la idea? ¿Vamos bien? Sí, se entiende, profe. Perfecto. Sí. Bueno, esto, como les digo, esto lo usamos en la práctica de ingeniería civil. Podemos medir, lo mismo que yo les acabo de decir por el voltaje, también uno podría medir el calor al interior de una represa. Entonces, son conceptos que uno usa, pero normalmente para ver cuánta agua se está escapando en esa represa, simplemente vamos a usar lo que ustedes ya saben, que es el Bernoulli, velocidad, altura y presión. Eso es lo que me genera realmente los flujos de agua. Si bien estos calor y electricidad también me van a generar flujos de agua, son un grado mucho menor en cuanto a cantidad de flujo de agua. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta el momento? Bueno, esto es lo que estábamos viendo y en fluidos yo no voy a entrar en detalle acá, esto lo vamos a dar como conocido, supone que en fluidos ustedes ya vieron esto, pero uno puede determinar un potencial, ¿cierto?, de ese fluido, y ese potencial se habla como el trabajo requerido, ¿cierto?, de mover una masa de suelo de una elevación 0 a una elevación z, que sería esta parte del potencial, del trabajo requerido para acelerar un fluido desde una velocidad 0 a una velocidad v, y ahí viene esta parte, ¿cierto?, que ustedes ya están reconociendo, son partes de la ecuación del Bernoulli, y del trabajo requerido para elevar la presión de un fluido desde una presión a otra presión, y aquí viene esta otra parte de acá. Todo eso, ¿cierto?, y de nuevo, no estoy entrando en detalle, porque esto es parte de fluidos, pero todo eso me permite entonces ir integrando e ir deduciendo entonces los distintos potenciales debido a presión, velocidad y altura, y con eso finalmente llegamos a esta ecuación que ustedes tienen acá, que es la ecuación del Bernoulli. Me dicen si es que no la vieron, pero la tienen que haber visto, que es la ecuación básica, ¿cierto?, de fluidos, y es la misma que ustedes usan cuando tienen una serie de tuberías, por ejemplo. Qué fea la tubería me quedó ahí. Pero es esta de acá, ecuación de Bernoulli, que me dice la presión del suelo partido por ¿cierto?, peso unitario del agua, más la altura de elevación que tiene ese elemento de agua, más la velocidad al cuadrado, partido por 2 veces la gravedad, es igual a una constante. Si es que no hay pérdidas, si yo digo, ¿cierto?, en este set de tuberías no estoy teniendo pérdidas, entonces el Bernoulli de este sector de acá tiene que ser igual al Bernoulli de este otro sector de acá. Obviamente muchas veces tenemos pérdidas y lo que vamos a decir es simplemente esto deja de ser constante y vamos a tener un delta, ¿cierto?, un delta H en una cierta zona por pérdidas de Bernoulli. ¿Se entiende la idea? ¿Vamos bien? ¿Reconocen esa ecuación? ¿O la vieron de alguna otra forma? Yo la recuerdo haber visto en el colegio distinta, pero es prácticamente lo mismo. Así que no hay ¿Pero problema. y en fluido no la vieron? ¿O tú eres el que no hizo el fluido? Yo soy el que no hizo el curso. Ah, ya. ¿Y los Yo que tampoco lo he dado. Ah. Bueno, ahí repasen un poco esto, que esto se supone que debiesen tenerlo dominado. Normalmente, no sé qué pasó ahora, porque normalmente este curso no lo dejan tomar si es que no tienen aprobados fluidos o lo están cursando en paralelo. Cursando en paralelo porque ya a esta altura, si lo estuvieran en paralelo, ya debiesen haber visto todo esto del Bernoulli. Pero, ¿cierto? Lo que me está diciendo esto básicamente es lo que estábamos hablando anteriormente. Yo de una zona que tenga mayor presión, con respecto a otra, a igualdad de altura y a igualdad de velocidad, voy a tener, ¿cierto?, que el agua quiere ir desde una zona de mayor presión a una de menor presión. O sea, ahí no sería el Bernoulli constante. Cuando yo no tengo el Bernoulli constante, el agua quiere ir de una zona de mayor Bernoulli a una de menor Bernoulli. ¿Ok? Lo mismo, si es que tengo constante presión y velocidad, si yo empiezo a cambiar la altura, que es lo que uno ve, ¿cierto? Uno tiene un estanque elevado donde uno está sacando agua para una casa, por ejemplo. Bueno, ahí el agua acá tiene velocidad 0, pero tiene una altura alta y por lo tanto el agua viaja desde esa altura hacia donde yo quiera. Aquí, si estoy dentro de la casa, abrir la llave, por ejemplo, para lavarme los dientes o cualquier cosa.
Entonces, cualquiera caso, presión, altura o velocidad que genere en una zona un Bernoulli mayor que en otra, voy a tener flujo de esa zona de mayor Bernoulli a esa zona de menor Bernoulli. ¿Ok? ¿Qué podría ser aquí en este caso del estanque? Si yo tengo ese estanque y hay agua que está fluyendo del estanque hacia allá, si yo quiero fluir el agua desde una zona hacia la otra, bueno, puedo agregar presión acá y esa presión va a hacer entonces que el Bernoulli ahora aumente en esta zona a pesar de que tiene menor altura de elevación y puedo hacer con esa presión que el agua ahora fluya en la otra dirección. ¿Sí? Entonces uno puede ir cambiando ese Bernoulli de una zona a otra. ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Vamos bien? ¿O hay muchas dudas? No sé si se entiende. Súper. Ya, entonces, eso es la misma ecuación que ustedes usan en fluido, como les decía, para el cálculo de flujo de agua en tuberías, etcétera, en canaletas, etcétera. Nosotros vamos a ver que vamos a reducir esa ecuación y vamos a usar solamente hasta esa parte que estoy subrayando aquí, me imagino que la ven bien, pero solamente los dos primeros términos, y este término de aquí no lo vamos a considerar. Ahora, ¿por qué no lo vamos a considerar? ¿Qué me dice el por qué podríamos no considerar eso en suelo? Porque la velocidad es muy baja. Exactamente. Vamos a, y aquí perdonen que me vuelva hasta la figura de la represa. Vamos a borrar aquí un poco eso. En esta represa tenemos 100 metros de agua. O sea, es el delta Z, ¿cierto? Esa ecuación es bastante grande. Va a ser más o menos equivalente el delta P, porque ustedes piensan aquí en la presión es cerca de la superficie atmosférica, pero si me voy en profundidad voy a tener lo mismo 100 metros de presión en profundidad. Y por lo tanto, acá hay el flujo de agua, ese término B, y vamos a hacer ejemplos numéricos un poquito más adelante para que me crean, pero esa velocidad ahí va a ser suficientemente pequeña y más encima como va al cuadrado, velocidad pequeña y al cuadrado queda más pequeña aún, que el término no alcanza a ser ni siquiera un 1%. O sea, en esta ecuación, no es que no exista velocidad obviamente en el, perdón, no es que no exista velocidad, pero esa parte, ¿cierto? De acá, toda esa parte de acá es muy pequeña, no representa ni siquiera un 1% del Bernoulli total que voy a tener en mis proyectos en esa represa de flujo de agua en suelo. Por lo tanto, para todo efecto práctico, yo esto lo puedo simplemente olvidar y resolvemos esta parte del problema. Eso es lo que hacemos en la práctica en nuestros problemas de fluido. ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. Perfecto. Ahora, eso simplifica bastante el problema. Esa es una de las ventajas que vamos a tener entonces en el fluido dentro de suelo, que vamos a entonces eliminar esa parte y por lo tanto va a ser bastante más sencilla la solución que lo que sería dentro las ecuaciones dentro de una tubería, por ejemplo. Se complica por un lado, pero se mejora por el otro. Entonces, de nuevo, si tengo acá un suelo, ¿cierto? Un elemento de suelo y tengo un flujo acá, porque tengo un Bernoulli mayor desde una zona a otra. De hecho, aquí ustedes pueden ver el Bernoulli, ¿cierto? Tengo el Z, tengo el P partido por A en gama del agua, y aquí tengo otro P, y aquí tengo otro Z, y aquí ustedes pueden ver ahí un delta H. O sea, el Bernoulli de esta zona B es menor que el Bernoulli total en esta zona A, y considerando que en realidad esta parte de acá no la voy a necesitar porque es muy baja en suelo, entonces puedo resolver el problema en forma un poquito más sencilla respecto al punto A y el B. Aquí voy a tener un delta H, que es mi delta, ¿cierto?, carga que voy a tener hacia estos dos puntos. Y en este caso en particular tengo un H mayor en A, o sea, un Bernoulli mayor en A, o un potencial mayor en A que en B, y por lo tanto el flujo debiese ser desde A hacia B. Y lo que vamos a ir viendo entonces es cómo calcular ahora cuánta agua va a fluir desde A a B si es que yo conozco cuánto tengo yo de cambio de delta H, cambio de potencial entre A y B. ¿Se entiende la idea? ¿Vamos bien? Sí, se va entendiendo.
Súper. Vamos a la siguiente entonces. Bueno, entonces, de nuevo, repasando lo que estábamos recién conversando, esa ecuación del Bernoulli nosotros nos va a quedar simplificada y lo que vamos a andar buscando siempre es determinar este delta potencial, delta H, entre un punto A y B cualquiera. Si tengo la represa, yo quiero saber, ¿cierto? Voy a dibujar aquí, ahí está el embalse, aquí está la represa, este es el embalse, aquí empieza a fluir agua por dentro, ¿cierto? Que ustedes vean que se escapa algo de agua. Bueno, yo tengo un punto A y tengo un punto B, lo que quiero determinar es cuánto es ese delta H. Delta, ¿cierto? H, no de altura, sino que de todo esto, de la presión y de la altura geométrica, ese delta H es lo que va a generar que me diga cuánto flujo tengo, cuánto caudal voy a tener dentro de esa represa, qué es lo que yo quiero resolver. Yo quiero resolver, ¿cierto? Cuánto es el caudal que estoy perdiendo a través de esa represa. Y eso es lo que vamos a ir viendo cómo lo resolvemos. ¿Ok? Pero entonces nuestra clave va a ser encontrar estos valores para poder determinar cuánto es ese delta H, y con ese delta H yo voy a ver que vamos a usar una ley de Darcy, que se la voy a mostrar a continuación, que me permite determinar cuánto es ese caudal dentro de ese proyecto, en este caso la represa. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿Voy muy rápido, está muy enredado o van bien? ¿Vamos bien? Súper. Bueno, entonces aquí ustedes pueden ver, esto es un suelo donde hay un flujo de agua, aquí pueden tener un talud y hay un flujo de agua. Y lo que va a pasar cuando ustedes tienen un flujo de agua que ustedes ven acá, entonces el flujo de agua que representa, es que van a tener unas equipotenciales, que estoy dibujando acá, uy, que chueco, esa es la que quería dibujar, me quedó bastante chueco, eso de acá y esa de acá. Entonces voy a tener unas equipotenciales. ¿Qué significa unas equipotenciales? Que esa línea en amarillo que tengo aquí dibujado tiene un H constante. O sea, el Bernoulli es constante. ¿Qué significa que sea constante? ¿Qué pasa si tengo un punto aquí A y tengo un punto B aquí en esta otra zona? Están ambos en la misma equipotencial. ¿Hay flujo desde A hacia B o no? Si es que el potencial H, ¿cierto? Este H que tengo acá, en A es igual al potencial en B, ¿puede haber flujo desde A hacia B? No debería, ¿o no? No debería. No hay flujo porque no hay nada que me diga que yo quisiera ir de un lado hacia el otro. Tiene la misma energía. Y como tiene la misma energía, yo me quedo en esa zona sin problema. Ahora, si existe otra zona, como está representado acá, con H2, y H2 es menor que H1, ¿qué hace el agua? Fluye desde la primera línea a la segunda. Exactamente. Quiere ir de una zona de más energía, se quiere ir a una zona de menor energía y por lo tanto hay un flujo. Y este flujo aquí vamos a ir viendo que es perpendicular entonces a estas líneas equipotenciales. O sea, hay un flujo acá que pasa perpendicular porque no hay, ¿por qué es perpendicular? Porque no hay flujo paralelo a esa línea. Entonces este flujo tiene que ser perpendicular. Y va de zona, perdón, desde zonas de mayor equipotencial o de mayor carga, ¿cierto? A zonas de menor carga. ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Noten que en mecánica de suelos vamos a usar esto como potencial y esto está en unidades de longitud. ¿Qué quiere decir? Que usamos normalmente estas potenciales como metros. ¿Por qué unidades de longitud? Porque son metros de columnas de agua, pero son metros. Entonces, esto es metro, esta de acá, el P, la presión, ¿qué unidades tiene la presión? Cuando veíamos presiones de poros, ¿qué unidad tiene? Usamos ahí lo mismo que en las presiones de poros. ¿Qué unidades usamos para tensión efectiva? Tiene que ser la misma unidad que presiones de poro, porque acuérdense la ecuación que tenemos para presión efectiva esta.
¿No se acuerdan qué unidad es? No han estudiado mucho. Parece que estoy medio preocupado por la prueba que viene, que no les fue muy bien en la primera. No siento que les vaya a ir muy bien para hacer la segunda. Unidades, acuérdense, de pascales o kilopascales. Normalmente estamos usando nosotros para la presión de poro. Entonces aquí tienen kilopascales. Un kilopascal es un kilonewton partido por metro al cuadrado. ¿Qué unidades usamos para peso unitario? Usamos kilonewton partido por metro cúbico, y por lo tanto, si ustedes dividen eso por eso, les va a quedar que está también esto en unidades de metro. Y la posición, la altura, ¿cierto? Cualquier elemento también está en metros. Entonces, todas estas unidades, metros, eso, metros, metros, ¿cierto? Está asociado normalmente a metros de columna de agua, si es que estamos viendo el problema de flujo de agua. Puede ser otro flujo, por ejemplo, están viendo flujo al interior de un vertedero, pueden ser líquidos percolados, que tiene otro peso unitario, no es el del agua, puede ser mayor, pero la idea es exactamente la misma. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? No, todo bien, profe. Súper. Bueno, antes del break, vamos a seguir con este concepto aquí de permeabilidad y de conductividad hidráulica. La verdad que ambos términos todavía no se debiesen usar, se usan como si fuesen lo mismo, no son lo mismo. Y en libros antiguos también hay errores de repente y sale permeabilidad representando lo que es conductividad hidráulica y eso también es un problema. Pero vamos a ver que es levemente distinto. Muchas veces nosotros hablamos simplemente de permeabilidad del suelo, estoy hablando en ingeniería civil, sin embargo, es el valor cuando lo valoramos numéricamente siempre es conductividad hidráulica y no permeabilidad. Nunca hablamos de permeabilidad cuando hablamos del valor numérico. Ahí vamos a ir viendo el porqué. Pero lo primero que quiero que distingan es que hay una permeabilidad, un coeficiente que hace la permeabilidad, que me dice, ¿cierto?, qué tan fácil fluye el agua o cualquier líquido en el suelo. Y vamos a tener otro concepto que es semejante, pero no igual, que es conductividad hidráulica, que dice exactamente lo mismo, pero este es un parámetro que depende también del líquido que yo estoy considerando. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me refiero? Es que yo puedo hablar de la permeabilidad del suelo, independiente de si es un líquido, si es agua, si es líquido percolado, si es petróleo lo que está pasando por ese suelo. La permeabilidad del suelo no depende del líquido que está pasando a través de ese suelo. En cambio, la conductividad hidráulica, a pesar de que ese suelo, ¿cierto?, tiene la misma permeabilidad para esos tres líquidos que mencioné, petróleo, agua, líquidos percolados, la conductividad hidráulica cambia en este mismo suelo si yo considero esos tres líquidos distintos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? La permeabilidad es una propiedad exclusiva del medio poroso. No depende del líquido que yo estoy considerando. En cambio, la conductividad hidráulica sí depende del líquido que estoy considerando. ¿Se entiende esa idea? Sí, se entiende, profe. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que cambia entonces entre el líquido y entre un líquido y otro? Bueno, básicamente, ¿cierto?, su densidad y la viscosidad de ese líquido. Aquí está, debe ser la viscosidad, y parece así por los distintos, pero debe ser el mismo en ese caso. Entonces, esta es la relación, esta es la conductividad hidráulica, esa es la permeabilidad. Ustedes pueden ver que hay una relación directa, pero ¿por qué la conductividad hidráulica depende del fluido? Porque depende de la densidad de ese fluido y de la viscosidad de ese fluido. Como les decía, la conductividad hidráulica en este caso es la propiedad que nosotros usamos para el cálculo en geotecnia. Esta es la que vamos a nosotros usar en los programas computacionales, como les mostré ahí en esa represa, lo que vamos a usar nosotros como valor de nuestros cálculos. Entonces, la conductividad hidráulica es lo que nosotros vamos a usar y vamos a ver después que hay una ley de Darcy, que es K por I, donde ese valor de K de acá es la conductividad hidráulica.
es la conductividad hidráulica, esa que está ahí, y no la permeabilidad del suelo, ¿ok? Entonces tiene unidades de conductividad hidráulica, y vamos a ver que las unidades de K son de longitud partido por tiempo. Por ejemplo, metros partido por segundos o centímetros partido por segundo, ¿ok? Esas son las unidades de la conductividad hidráulica, que es la que vamos a ocupar nosotros en nuestros cálculos. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? Bueno, aquí tienen valores de viscosidad del agua para distintas temperaturas. Aquí tienen valores también de la viscosidad para distintos fluidos. Aquí bueno, van a ver que la viscosidad del agua cambia con la temperatura, y también en otros fluidos también ustedes pueden ver que la viscosidad cambia dependiendo de la temperatura. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? No, profe. Muy bien, profe. Súper. Bueno, vamos a comenzar entonces a ver lo que es la ley de Darcy, que es la ley básica que nos permite determinar flujo de agua en suelo. ¿Ok? Vamos a parar un ratito, vamos a hacer un break. Yo tengo las 9:53. Entonces serían como a las 17. Vamos a volver entonces al curso. ¿Ok? Sí, profe. Súper, nos vemos en un ratito entonces. Descansen, tómense un café para que participen más. Y nos vemos a las 10:07. Ok. Gracias. Acá. Ya, perfecto. Entonces, vamos a hablar de la ley de Darcy. Voy a hacer aquí un dibujito mejor en la pantalla para explicar qué es lo que hizo Darcy. Es una... Bueno, ahora ya que lo hizo, ¿cierto? Se ve bastante sencillo, pero nos vamos a contar qué es lo que hizo en este dibujito. Entonces, si tengo acá un elemento de suelo, todo esto acá lo voy a marcar aquí como con... No sé si se están viendo o no. Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha. Pero no se está viendo el dibujo, ¿sí? No. No, está pizarra en blanco todavía. Sí, parece donde me llevé el celular al otro lado, se cambió de... Deme un segundito a cambiarme de nuevo de internet. Igual se escucha un poco cortado también. Como quisiera yo. Vamos a ver si mejora al cambiar al menos la tablet. Si no, si se sigue escuchando cortado, me avisa y hacemos cambio. Pero ahora por lo menos la tablet dejé en el otro internet debiese andar mejor. Me avisan si en 2 minutos todavía sigue medio cortado. Al menos ahora ya tienen el dibujo. Ya, entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Es lo siguiente. Tengo el nivel del agua en un lado por acá, tengo por el otro lado un nivel de agua por acá, y por lo tanto hay una diferencia de potencial, voy a llamar delta H, que tengo acá. ¿Por qué? Porque tengo, ¿cierto?, una altura mayor en este lado izquierdo que en el lado derecho. O sea, si quieren verlo, ¿cierto? Tengo un H0 acá, tengo un H1 acá, y el delta H entonces, ¿cierto?, es la diferencia entre H0 y H1, y por lo tanto hay flujo de agua. Todo esto está lleno de agua. Todo eso está lleno de agua. Esta parte de acá, para que entendamos el dibujo, está lleno de agua, está saturado, pero está con suelo saturado. Y por lo tanto acá voy a tener un flujo de agua desde izquierda
a derecha. ¿Estamos bien todos? ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. Perfecto. Y voy a mirarlo acá, este permeámetro, vamos a llamar este permeámetro, que es lo que está aquí lleno de suelo, es un cilindro, voy a ponerlo cilíndrico, voy a hacer aquí, dibujar un corte de ese cilindro. Ese corte es lo que ven ahí, entonces está un cilindro con todo el suelo y tiene un área A, ese cilindro, que es lo que ustedes están viendo ahí. ¿Se entiende la idea? Sí, Perfecto. Entonces, lo que hizo Darcy, ¿cierto? Fue simplemente ir cambiando estos delta H, ir cambiando esas delta H, dejando el mismo suelo, ir cambiando también estos largos L, hay aquí un largo L, y el área también del suelo. Y él lo que se empezó a dar cuenta es que empezó a medir entonces el caudal de agua que está pasando, que es el mismo caudal de agua, lo empezó a medir acá afuera, ¿cierto? Pero el mismo caudal de agua que está pasando a través de la muestra de suelo. ¿Se entiende la idea del experimento? creo que sí. Sí, ¿Ya? pero Entonces, de nuevo, aquí, voy aquí con calma, toda esta zona, perdón, toda esta zona de acá es pura agua. Toda esta zona de acá es pura agua. Esta zona de acá es agua y suelo. Lo voy a marcar aquí. Esto es agua y suelo. Vamos a borrar porque no se ve muy bien, pero eso es agua y suelo. ¿Ok? Entonces, el agua aquí está fluyendo desde esta zona hacia esta otra zona y sale finalmente. Y aquí ustedes pueden medir entonces el caudal que está saliendo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que si ustedes ponen deltas H distintos, ¿qué pasa si ustedes empiezan a aumentar ese delta H? ¿Cómo será el caudal que ustedes obtienen aquí de salida si el delta H aumenta? ¿El caudal aumentaría o disminuye? ¿Qué creen ustedes? aumenta, ¿no? Perfecto. Entonces, mientras yo más grande sea este delta H, ¿cierto? Tengo mayor diferencia de potencial, el caudal aumenta. Y lo que fue haciendo, ¿cierto? Bernoulli se dio cuenta que, simplemente tomando un montón de mediciones, que el caudal, ¿cierto? Seguía una proporción K por un gradiente hidráulico, que lo vamos a definir al tiro, por el área de este permeámetro. O sea, obviamente también a igual, y esta vamos a ver que esta constante, que es la permeabilidad o la conductividad hidráulica del suelo, multiplicado por ese gradiente hidráulico, que el gradiente hidráulico vamos a ver que es igual al delta H partido por el largo, este largo de la muestra de suelo. O sea, él se dio cuenta que aumentando el gradiente hidráulico, ya sea aumentando el delta H, que es lo que ustedes me dijeron, o disminuyendo el largo del suelo, al aumentar el I, el gradiente hidráulico, se dio cuenta que aumentaba el caudal. ¿Ok? Que es lo que ustedes, aquí yo les hice la pregunta sobre el delta H, solamente dejando el L constante. Ustedes todos, o sea, me dijeron ahí que aumentaba el delta H y aumentaba el caudal, correcto, también se dio cuenta de eso, pero también se dio cuenta que manteniendo el delta H constante y disminuyendo el L, lograba el mismo efecto. O sea, lo que se da cuenta entonces es que el gradiente hidráulico, el I, gradiente hidráulico, hay que decir, al aumentar el gradiente hidráulico, se aumenta el caudal que ustedes van a obtener. Y lo que se dio cuenta Darcy es que este K, que vamos a definir como conductividad hidráulica, depende del suelo, y él no se dio cuenta en ese momento exacto, pero también va a depender del líquido, como hablamos recién anteriormente. Para un mismo suelo yo puedo cambiar el líquido y obviamente también va a cambiar ahí esa conductividad hidráulica, porque la conductividad hidráulica no solamente depende del suelo, sino que también del líquido. ¿Ok? Y el área obviamente de la muestra de suelo, mientras mayor sea el área, más caudal voy a obtener.
¿Se entiende la idea? Entonces, lo que él hizo fue medir en muchos tipos de suelo, con muchos delta H, con distintos L, y se empezó a dar cuenta que en realidad era este gradiente hidráulico lo que mandaba cuánto caudal voy a obtener, y que existe, ¿cierto?, una pendiente entre caudal y el gradiente hidráulico, que es este K, que es la conductividad hidráulica. Y esa conductividad hidráulica va a depender del suelo, pero también del líquido que vamos a usar. Pero los experimentos normalmente se hicieron con agua inicialmente, y por lo tanto ahí no se dieron cuenta y pensaban que era constante, pero después nos damos cuenta que cambiando también el líquido, ya sea petróleo, líquidos percolados, agua, etcétera, también va a cambiar esa constante K. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? Todo bien según yo, profe. Perfecto, gracias. ¿Alguna duda? Bueno, ustedes también pueden dividir este caudal. Caudal, primero que nada, tiene unidades de metros al cubo por, bueno, en realidad tiene unidades de volumen partido por tiempo, que pueden ser metros al cubo por hora, puede ser litros por segundo, etc. O sea, el caudal medido por unidades de volumen partido por tiempo. El gradiente hidráulico, este gradiente hidráulico que es igual al delta H partido por L. ¿Qué unidades tiene el gradiente hidráulico? ¿Qué unidades tenía el delta H? De longitud, ¿no? De longitud. ¿Y qué unidades tiene el L? La longitud. Longitud. De longitud también, por lo tanto, ¿qué unidades tiene el gradiente hidráulico? Adimensionado, ¿no? Exactamente. Es adimensional. El gradiente hidráulico no tiene unidades, entonces es un número adimensional. El área tiene unidades de longitud al cuadrado, metro al cuadrado, y por lo tanto, el K, esta conductividad hidráulica, tiene unidades de longitud partido por tiempo, que es lo que habíamos dicho antes, por ejemplo, metros partido por segundo, o centímetros partido por segundo. Son las dos unidades que usamos normalmente en geotecnia, en ingeniería civil. ¿Ok? Ahora, si ustedes dividen esta ecuación por el área, me va a quedar que el caudal pasa a ser una velocidad, perdón, velocidad, el área se va de la ecuación y me queda entonces la velocidad es igual a K por I. Y esa es la ley de Darcy. Me dice que la velocidad que tengo, ¿cierto?, a través de ese suelo es igual a la conductividad hidráulica por el gradiente hidráulico. ¿Dudas, preguntas? ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende, profe? ¿Alguna duda? No, nada, profe. Súper. Entonces, lo que me está diciendo esto es que la velocidad es igual a una constante que depende del suelo, y vamos a ver que también depende del líquido. Pero la mayoría de nuestros proyectos son relacionados con el agua, por este gradiente hidráulico que es adimensional, que es igual a la pérdida de carga partido por la longitud donde se está produciendo esa pérdida de carga. Y eso lo hizo con este experimento sencillo, entonces, que estábamos viendo acá, donde hizo fluir agua y tomó varias mediciones de distintos tipos de suelo, de distintos delta H, distintos largos, áreas, etc. Eso es lo que conformó finalmente esta ley de Darcy. Súper. Vamos a pasar entonces de nuevo a PowerPoint. Esto entonces lo que estábamos hablando es la ley. ¿Me escuchan cortado o me están escuchando bien a todo esto? ¿Escucha bien? Perfecto. Entonces, eso es lo que estábamos hablando. B es igual a menos K por DH ADL. El menos viene porque el flujo va en la dirección, ¿cierto?, desde una zona con H mayor a una zona de H menor, y por lo tanto
tengo que poner el menos, porque ¿cierto? El H final sería menor que el H inicial. Finalmente, esto simplemente lo ponemos como K por I normalmente. Y hay que acordarse siempre que el flujo va desde una zona de mayor H a una zona de menor H. K es la conductividad hidráulica, I es el gradiente hidráulico y B es el flujo